estaría orientado a cambiar la mala imagen que tiene el Congreso y con alta dosis de desprestigio. Ayer, presidente, tuvo usted la oportunidad de dar el primer paso haciendo respetar la ley y los fueros de la Oficialía Mayor y de la administración de este Congreso, pero lamentablemente decidió caminar por el lado contrario y dar lugar a un atropello contra nuestra bancada Nueva Constitución. Todavía el 24 de julio, y tal como dice la sentencia del Tribunal Constitucional, aquellos que renuncian por cuestiones de conciencia no tienen por qué pedir el visto bueno de su grupo parlamentario. Por lo tanto, presidente, yo pido una cuestión de orden para que se debata y se pueda ver aquí en el Pleno de que este cuadro de distribución de las comisiones es inexacta, irregular y vulnera los derechos. Que se deje sin efecto la anulación del registro del reconocimiento del Grupo Parlamentario Nueva Constitución Socialista, restituyéndose nuestros derechos de participación. Que la Junta de Portavoces o el Consejo Directivo nos incorpore nuevamente en el cuadro de grupos parlamentarios por igual derecho a participación en comisiones y luego de ello el Pleno apruebe finalmente el cuadro de comisiones. Poder dar legalidad a una comisión o a una nueva bancada que ya estuvo formada antes de que el partido de Perú Libre les negase la renuncia. Lo que está establecido. Entonces, este caso corresponde que se aplique y sigue el procedimiento normal, porque aquí no hay una definición, digamos, que ha tomado su grupo parlamentario, más allá de la decisión que seguro obtengan, sino quien ha tomado es la Junta de Portavoces, que no le correspondían. Entonces, el pedido de cuestión de orden que se plantea es en función a un tema que está absolutamente claro y está interpretado. República. Y cada vez que alguien se para a decir, bueno, pues los votantes, cuando los votantes eligieron, tú representabas a un partido político. Y es al partido político al que también te debes. Si tuviste una diferencia a la interna o complacientemente se acerca la elección de las comisiones y como tu interés es otro y formas una bancada, tu bancada no representa absolutamente a nadie. Representa a las cabezas que son parte de esa nueva bancada. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer como políticos es entender que la democracia se sostiene en la realidad actual, que Perú Libre tiene 16 o tiene 12, porque cualquiera sea el motivo, o renunciaron los colegas o los expulsaron, pero finalmente el número de 16 ya no es un número real, es un número irreal, ficticio, que quedó para la historia. Esa proporcionalidad en cuanto a números de miembros titulares se vería afectada, afectando a todas las demás bancadas y grupos parlamentarios. En respuesta a la propuesta del congresista Alex Flores, tengo que decir que esa decisión lo ha tomado la Junta de Portavoces. Por lo tanto, la instancia donde puede hacer los reclamos correspondientes, los recursos que le flanquean los trámites administrativos, es en la Junta de Portavoces, no en el Pleno. El congresista Quito. En una tensa sesión del Pleno, los congresistas que fueron expulsados de Perú Libre presentaron su denuncia por no dejar participar a su bancada Nueva Constitución Socialista en la participación de las comisiones. Esta denuncia lo realizó Silvana Robles, Alex Flores y otros congresistas. Otras bancadas apoyaron la denuncia de sus colegas. Este hecho se dio durante la sesión del Pleno para aprobar el número de integrantes de comisiones ordinarias y de comisión permanente, correspondientes a la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2022-2023, cuyos textos han sido puestos oportunamente en conocimiento de los señores congresistas. Si ningún congresista formula observaciones a las actas, se darán por aprobadas. Señores congresistas, las actas han sido aprobadas. Señores congresistas, respetuosamente les pido guardar silencio para poder desarrollar la presente sesión. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Silvana Robles. Presidente, colegas, asistimos hoy a esta sesión de una consumación, de un atropello de los derechos de nuestro estatuto parlamentario, y déjenme decirle que todo por una acción impropia y abusiva de nuestros pares llevado a cabo el día de hoy con la imposición dictatorial de la fuerza de sus votos. Usted, presidente, al asumir la mesa directiva, dijo claramente que haría un esfuerzo, y este esfuerzo estaría orientado a cambiar la mala imagen que tiene el Congreso y con alta dosis de desprestigio. Ayer, presidente, tuvo usted la oportunidad de dar el primer paso haciendo respetar la ley y los fueros de la Oficialía Mayor y de la administración de este Congreso, pero lamentablemente decidió caminar por el lado contrario y dar lugar a un atropello contra nuestra bancada Nueva Constitución Socialista. Según el artículo 18A de la Ley 28.094 de la Ley de Organizaciones Políticas, la renuncia surge efecto desde la fecha de su presentación, por lo que no está sujeta a aceptación, y con fecha 26 de julio se da por recepcionada mi solicitud de renuncia a ese partido político, y con fecha 22 de junio he renunciado al grupo parlamentario Perú Libre. Y en la anterior junta de portavoces, la señora portavoz presenta un documento írrito de expulsión con fecha 30 de julio. Esto, colegas, se llevó a cabo el día de hoy en una junta de portavoces, por lo que cualquier decisión por parte de la bancada o del partido político es nulo ipso iure, y lo saben los abogados que se... Gracias, congresista. Señores congresistas, se va a dar lectura a la propuesta de la Junta de Portavoces aprobada por el Consejo Directivo en la sesión celebrada el 2 de agosto del año 2023, referida al número de integrantes de las comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024 y de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. Congresista Alex Flores tiene el uso de la palabra por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Presidente, quiero poner una cuestión de orden para que el día de hoy no se pueda consumar esta irregularidad en esta distribución del cuadro de comisiones. Primero, presidente, porque en la última junta de portavoces que se tuvo, sin tener facultades, se aprobó que la nueva bancada, Nueva Constitución Socialista, no pueda ser considerado dentro del cuadro de comisiones. Es clarísimo el artículo 37 del reglamento del Congreso de la República, que para nosotros tiene rango de ley, en el cual dice claramente que 5 congresistas pueden constituir una bancada. Y aquí se han esgrimido, señor presidente, colegas congresistas, razones que no vienen al caso. Nosotros hemos renunciado todavía el 24 de julio, y tal como dice la sentencia del Tribunal Constitucional, aquellos que renuncian por cuestiones de conciencia no tienen por qué pedir el visto bueno de su grupo parlamentario. Por lo tanto, presidente, yo pido una cuestión de orden para que se debata y se pueda ver aquí en el Pleno de que este cuadro de distribución de las comisiones es inexacta, irregular, y vulnera los derechos no solamente de la nueva bancada, Nueva Constitución Socialista, sino de muchos otros congresistas, porque en esta junta de portavoces, donde se ha aprobado esto sin que tenga facultades, se ha hecho votar a bancadas fantasmas, a congresistas que ya no estamos dentro de la bancada, para hacer el cómputo y el cálculo para la pertenencia de las comisiones. Por todo ello, señor presidente, yo pido que se pueda dar esta cuestión de orden antes de pasar a la votación de este cuadro de comisiones. Muchas gracias. Señores congresistas, en respuesta a la propuesta del congresista Alex Flores, tengo que decir que
esa decisión lo ha tomado la Junta de Portavoces. Por lo tanto, la instancia donde puede hacer los reclamos correspondientes, los recursos que le flanquean los trámites administrativos, es en la Junta de Portavoces, no en el Pleno. El congresista Quito. Presidente y colegas, muy buenas tardes. En virtud al artículo 59 del reglamento del Congreso, formulamos cuestión de orden a efectos de la correcta aplicación de los incisos 5 y 6 del artículo 37 del reglamento, en concordancia con la sentencia 001-2018 del Tribunal Constitucional, respecto a la indebida anulación de registro y reconocimiento de nuestro grupo parlamentario Nueva Constitución Socialista, lo cual, entre otras afectaciones a nuestros derechos fundamentales, ha generado nuestra exclusión del cuadro de grupos parlamentarios. Y lo planteamos en este espacio porque es la máxima instancia del Poder Legislativo en el cual los congresistas deben de resolver esta petición. Señor Presidente, por las razones ya expuestas por mis colegas anteriores, señalamos y solicitamos al Pleno, como máxima instancia del Congreso, corregir esta arbitrariedad y se aplique correctamente los incisos 5 y 6 del artículo 37 del reglamento, en concordancia con el fallo de la sentencia 001-2018 del Tribunal Constitucional. Y en consecuencia, que se deje sin efecto la anulación del registro del reconocimiento del Grupo Parlamentario Nueva Constitución Socialista, restituyéndose nuestros derechos de participación. Que la Junta de Portavoces o el Consejo Directivo nos incorpore nuevamente en el cuadro de grupos parlamentarios por igual derecho a participación en comisiones y luego de ello el Pleno apruebe finalmente el cuadro de comisiones. Gracias. Reitero lo expuesto anteriormente. La decisión a la cual hacen mención nuestros distinguidos colegas se ha adoptado en Junta de Portavoces y esa es la instancia administrativa en la cual tiene que determinarse los fundamentos que ha expuesto. Sí, congresista Edwin Martínez, tiene el uso de la palabra. Estimado presidente, yo no estoy de acuerdo con que grandes bancadas se vayan disolviendo en pequeñas bancadas, pero tampoco estoy de acuerdo con que se sea injusto en la distribución de comisiones y en la apreciación para poder dar legalidad a una comisión o a una nueva bancada que ya estuvo formada antes de que el partido de Perú Libre les negase la renuncia. O sea, ellos no tienen por qué recibir la renuncia de su partido político, la aceptación. Y ustedes, hay constitucionalistas aquí que están en la mesa directiva, creo que no debieran actuar de una forma que va en contra de la verdadera democracia que debemos expresar dentro del Parlamento de la República. Y la distribución de comisiones entre los partidos políticos tampoco esboza una distribución homogénea, una distribución participativa, porque aquí pareciera que se quieren silenciar a ciertos grupos políticos y a ciertas bancadas y darle la voz solamente a un grupo de bancadas. Y eso no me parece democrático, leal y transparente por el bien de la gobernabilidad y por el bien del pueblo parlamentario. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, presidente, y a todos los colegas. En realidad, yo llamo a la cordura. Se está iniciando una nueva legislatura y creo que no es correcto, presidente, con mucho respeto, que no se respete el reglamento. No es correcto decir que si la Junta de Portavoces ya decidió, este Pleno no tiene ninguna competencia para, como corresponde, reconsiderarlo. Se ha hecho en todo el ejercicio de estas legislaturas anteriores que basta que un congresista lo solicite y se tiene democráticamente
que respetar esta instancia, diríamos suprema, que es el Pleno. Ahora bien, ayer se dio un hecho realmente muy lamentable. Resulta que en sus prerrogativas de carácter técnico, administrativo y además con la base jurídica que tiene aquí el Congreso, la Oficialía Mayor del Congreso procedió a reconocer una bancada como tal. De tal manera que es convocada a la Junta de Portavoces, al Consejo Directivo, y ha emitido voto en un conjunto de decisiones. Pero luego se ha solicitado reconsiderar y pedir para que se declare nulo el acto jurídico de constitución de una nueva bancada, e increíblemente eso se ha hecho. Yo creo que ninguna bancada está exenta de dificultades, y lo más respetuoso es que si a uno no se siente con la línea política de la bancada, que democráticamente se le permita su derecho de renunciar a ella. Por favor, invoco esa madurez. Tiene el uso de la palabra la congresista Ruth Luque. Buenas tardes, presidente. Presidente, yo voy a ser bastante concreta porque creo que el artículo 37 del reglamento, que es el inciso 5, plantea de manera muy estricta dos supuestos. El supuesto en el cual no se puede constituir un grupo parlamentario si estos renuncian, son separados o son expulsados. Y el segundo supuesto, que no se aplica cuando renuncian por vulneración a garantías del debido procedimiento o a los derechos contenidos en un reglamento. Y en este siguiente supuesto se ha planteado que en primera instancia participa el grupo parlamentario y segunda y definitiva instancia el Consejo Directivo. Eso es lo que está establecido. Entonces, este caso corresponde que se aplique y sigue el procedimiento normal, porque aquí no hay una definición, digamos, que ha tomado su grupo parlamentario, más allá de la decisión que seguro tengan, sino quien ha tomado es la Junta de Portavoces, que no le correspondían. Entonces, el pedido de cuestión de orden que se plantea es en función a un tema que está absolutamente claro y está interpretado. Entonces yo creo que lo que necesitamos conocer más bien de parte de la presidencia y que se nos explique cuál es el supuesto que se está aplicando para el pedido que están aplicando los colegas y cuáles son los fundamentos que se están basando sobre esta interpretación para poder tener una valoración objetiva y clara si se está o no respetando el marco del reglamento del Congreso. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Wilson Quispe. Rosángela Barbarán. Sí, gracias, presidente. Solo para ingresar al tema de debate, yo creo que hay que tener un poquito de respeto a la institución, porque nosotros representamos al Congreso de la República. Y cada vez que alguien se para a decir, bueno, pues los votantes, cuando los votantes eligieron, tú representabas a un partido político. Y es al partido político al que también te debes. Si tuviste una diferencia a la interna o complacientemente se acerca la elección de las comisiones y como tu interés es otro y formas una bancada, tu bancada no representa absolutamente a nadie, representa a las cabezas que son parte de esa nueva bancada. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer como políticos es entender que la democracia se sostiene en los partidos políticos y nos guste o no a quien tenemos al lado, tenemos que empezar, presidente, a trabajar para consolidar y fortalecer a los partidos políticos. Entonces, que hoy surjan diferencias porque la bancada Periquito de los Palotes se formó un día antes y yo renuncié o no renuncié, eso no es un chiste, presidente. Hemos venido a representar a la población que nos eligió y tenemos bastante tiempo para saber cuál es realmente nuestra ideología y cuál es el camino que nosotros queremos hacer, porque la política lamentablemente no es una carrera de velocidad a la que muchos solo le hablan a la palestra en el momento que quieren. Entonces, por respeto a la institución, presidente, yo creo que tenemos que trabajar con una ley realmente antitransfugismo, que mañana me aparezco yo diciendo, bueno, yo represento, no sé, pues no al partido X y al día siguiente me siento del partido Y. O sea, finalmente, presidente, aquí a quien le estamos faltando respeto es a la población. Seamos claros de nuestros intereses y que prevalezca el interés del país, de los partidos políticos que tienen una ideología y finalmente la defendamos. Y si queremos que nuestra voz se escuche, primero aprendan a convencer al menos a la gente que tengan al lado y después hablen en representación de la población, presidente. Muchas gracias. Víctor Cutipa. Presidente,
Solo dos cosas. Uno, respecto a la solicitud o a la cuestión de orden, presidente, de acuerdo al artículo 59, no le atribuye facultades a la mesa, presidente, para que decida de plano que esta no se deba ir a voto. Lo especifica. Sin debate, usted tendría, presidente, que llamar a voto. Respecto, presidente, a que la democracia se sostiene únicamente en los partidos políticos, ya pues es una exageración. También se sostienen en los sindicatos, también se sostiene en la sociedad civil, no organizada en un partido político, ¿no? Como los movimientos políticos. No me refiero a los movimientos regionales. Alguien me podría decir, no, pues es otro tema. No, los movimientos políticos. Entonces decir en este momento que solo se sostienen los partidos, y lo decía anteriormente, si quieren que se fortalezcan los partidos políticos, no lo hagan por decreto. Háganlo trabajando desde el interior del partido, preparando a sus militantes, democratizando los partidos políticos, sin actitudes de revancha, porque si el compañero que quiere salir de un partido tendrá alguna razón válida, pues, tiene derecho. Presidente, los grupos, las bancadas, presidente, se conformen, se constituyen porque hay criterios similares, hasta intereses similares, afines a los que constituyen los grupos parlamentarios. No me puedes obligar, presidente, a que me quede en una bancada que de repente considero que ha traicionado pues, los intereses o de repente los puntos comunes que teníamos en su inicio. Gracias, presidente. 2 minutos, congresista. Por derecho, presidente. Muchas gracias. Que leer el reglamento. Ya, señor presidente, hay que precisar un detalle. Al margen de las diferencias que puedan existir dentro de la organización política Perú Libre, finalmente son asuntos que tienen que resolverse en la interna, seguramente de dicha bancada. Pero también, señor presidente, no se puede, se dijo bien, limitar el derecho de parlamentarios que tienen todo el derecho del mundo, está en la Constitución Política, en el reglamento interno del Congreso de la República, a constituir un nuevo grupo parlamentario. Eso ya se dijo. Sin embargo, señor presidente, ¿con qué número se va a calcular al partido político, a la organización política Perú Libre para la distribución de las comisiones? Con el número de 16, que era originariamente, hace algunos meses, eran 37, pero ahora eran 16. O vamos a calcular con el número de 12, porque esa proporcionalidad va a incidir directamente en el número de miembros titulares en las diferentes comisiones ordinarias. Estamos hablando en la realidad actual, que Perú Libre tiene 16 o tiene 12, porque cualquiera sea el motivo, o renunciaron los colegas o los expulsaron, pero finalmente el número de 16 ya no es un número real, es un número irreal, ficticio, que quedó para la historia. Esa proporcionalidad en cuanto a números de miembros titulares se vería afectada, afectando a todas las demás bancadas y grupos parlamentarios. Hay que entender, señor presidente. Muchas gracias. Señor... Así fue el debate y votación del número de integrantes de comisiones ordinarias y de comisión permanente. Durante la sesión del Pleno se realizaron denuncias de parte de Silvana Robles, Alex Flores y otros congresistas apoyaron la denuncia. Recordemos que la elección de las presidencias de las comisiones ordinarias y de la comisión permanente se dio en medio de renuncias y posteriormente expulsión de congresistas de la bancada de Perú Libre. Durante la sesión del Pleno realizaron la denuncia contra la mesa directiva, la Junta de Portavoces, quienes manifestaron que no les respetaron participar en las comisiones. De este modo, otros congresistas se pusieron a favor de la denuncia
de la bancada Nueva Constitución Socialista, en el cual mencionaron que si hay partidos que renunciaron a sus ideologías, es legítimo que los congresistas renuncien. Fue una tensa sesión del Pleno. Somos JF Digital, se despide Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.